Buenas tardes con todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a ver la conectividad con MySQL, pero ahora a través del conector MySQLi, ¿no? Que vamos a ver que es las nuevas conexiones que trae los PHP, digamos, más digamos más actualizados para este tipo de conexiones, ¿no? En uno de los videos anteriores yo hice una programación por capas con MySQL Connect, pero el mismo PHP, la misma página nos dice que esto de acá ya está desfasado a partir de PHP.7 ya está eliminado, entonces ya no lo podemos usar prácticamente. Ya no podríamos decir que es el más usado, ¿no? Um, para sistemas antiguos que tienen un servidor, digamos, un poco más desfasado, sería válido, pero por un tema de actualización ya se pretende avanzar, ¿no? Con las actualizaciones que nos traen. Entonces vamos viendo la primera capa, que es la capa de datos, es la principal, donde prácticamente acá voy a declarar la conexión, ¿no? O sea, lo único que hago es simplemente declaro las variables que son las mismas, el servidor, el usuario, la clave y la base de datos a la que voy a trabajar, ¿no? Luego creo una función que le llamo conectar. Esa función conectar va a tomar en consideración los parámetros o las variables que le estoy pasando para hacer la conexión. En la función conectar hago un cierre de consulta o una cierre de conexión cada vez que se va a ejecutar, ¿no? Luego tengo una función consulta. Esta función consulta lo único que va a hacer es va a ejecutar, digamos, las consultas que yo le pueda pasar, que pueden ser un select, un update o un insert, que son las consultas las tres consultas más usadas, digamos. Y bueno, realmente las únicas tres consultas más usadas que hacen en programación. Luego tenemos una capa de negocios. La capa de negocios es donde se van a ejecutar los procesos que nosotros vamos a definir para la parte del usuario. Ya puede ser una validación de un acceso, puede ser traer los datos de una tabla, grabar, modificar, eliminar. Acá vamos a crear, digamos, prácticamente todo lo que nosotros queramos que nuestro sistema realice dentro de las opciones que va a tener nuestro sistema, valga la redundancia. Por eso se le llama capa de negocio, que vendría a ser, digamos, la capa intermedia entre la capa de presentación o vista a través de la capa de conexión, ¿no? Por último tenemos la capa de presentación o vista, que lo único que me va a hacer es mostrar el resultado final de los datos que yo estoy obteniendo a través de las consultas que voy a generar, ¿no? Vamos ahora a revisar prácticamente a modo ya de prueba en localhost para ver si esto realmente funciona o es válido. Entonces voy a acá quitar la presentación y ahora lo único que hago, me voy a mi carpeta localhost. Acá ya tengo un archivo llamado prueba. Voy a crear un nuevo documento de texto. Le voy a poner acá, por ejemplo, conexión .php. Luego voy a crear otro archivo. Le vamos a poner la, la capa lógica. Le vamos a poner clase persona.php, datos, lógica, y la última es la capa de presentación, index.php. Con esto prácticamente ya tendríamos validado casi todo. Entonces lo único que hacemos
es abrimos primero nuestro archivo que se llama conexión.php. Esto de no, ya, ahora sí. A ver, vamos acá a la diapositiva y lo que hacemos es copiamos nuestra capa de datos, ¿no? Voy a copiar todo esto. A ver. Lo copio y lo pego. Listo. Acá le vamos a poner localhost, el usuario por defecto es el root, bueno, en mi caso no hay clave, y la base de datos la vamos a llamar prueba, ¿correcto? Y grabamos. Y ya, con eso ya tenemos el archivo conexión terminado, pero al final cerramos el PHP. Ahora vamos a crear nuestra capa de negocio, es el mismo proceso. Ahora voy acá a correr un poco, ahí está, y vamos a copiar, vamos acá, la clase persona, pegamos y ya está. Como pueden ver, la clase persona hace referencia al archivo conexión, se llama el archivo conexión para poder generar acá ya la consulta. Entonces acá lo vamos a modificar, acá tal se va a llamar usuario y finalmente mi capa de presentación. Voy acá y copiamos esto de acá, y acá, como podemos ver, hace referencia ahora a la clase persona, ¿no? Abre, cierra, acá está, guardamos. Ahora vamos revisando rápidamente. Primero creo mi conexión, muy simple, fácil. Luego creo mi clase persona, y acá es donde hago mi consulta. Llamo a la función ejecutar, que esta función ejecutar es, digamos, perteneciente a la clase conexión de acá. Esta función de acá llama a la opción consulta de mi archivo conexión, ¿no? Que es este de acá. Y la consulta va a llamar a la función conectar, haciendo referencia a la base de datos que estoy usando, ¿no? Esa sería la lógica. Luego hago un bucle donde voy a llenar los datos traídos de la consulta a un nuevo arreglo que le he puesto encontrado, ¿no? Luego, finalmente, en esta función, para que me devuelva el arreglo, tengo que hacer un return, poner encontrado, punto y coma. Finalmente, en mi index llamo a la función mostrar datos de la tabla persona, función datos, acá el objeto persona 1, pero este de acá lo voy a pasar a una variable. Voy a llamar R, lo voy a guardar, y finalmente voy a hacer un bar_doom para ver si realmente está que me trae los datos. Ahora vamos a irnos a nuestro servidor localhost del navegador. Vamos a ver acá, localhost, esperamos a que cargue. Luego me voy acá a prueba que hemos creado, está el índice, y como podemos ver, ahí están los valores. Código de producto, la versión 0 y 1, ¿no? Tamaño 1 y valor 2. Vamos a verificar en nuestra base de datos. Como podemos hacer el ID de usuario, que es este de acá, 1 y 2, que yo lo he puesto como código. Realmente le podemos poner
cualquier nombre al de acá. Vamos a poner acá, por ejemplo, poner ID de usuario. Si yo quiero que se muestren los demás campos, lo único que tengo que hacer es le pongo acá una coma y le pongo, por ejemplo, el nombre de la siguiente tabla, que sería código. Pongo código y hago referencia hacia el campo siguiente. En este caso sería el row que le he puesto acá, el row 1. Por último, hago referencia al campo nombre, pongo igual, y ahí hago referencia al mismo campo que tengo en mi base de datos. Realmente varía, no necesariamente quiere decir que tiene que ser igual a la a la tabla o el campo de la tabla, este parámetro, porque al final es un arreglo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le pongo row 2, acá le vamos a poner un nombre completo, se me ocurre, ¿no? Para diferenciarlo, solamente como modo de ejemplo. Ahora vamos a guardar, lo guardamos y cargamos. Como podemos ver, ahí está. Bien, ahora si yo lo quiero hacer un recorrido por cada componente o cada valor, lo único que tengo que hacer acá es, por ejemplo, obtener la cantidad o el contador del arreglo, el tamaño del arreglo, con la función coma. Luego acá le paso el arreglo R y finalmente hago un for, un bucle, para comenzar a imprimir cada parámetro. Por ejemplo, le pongo acá, en este caso le pongo li, que es igual a 0, pongo el punto y coma, le pongo que el i tiene que ser menor al contador, le pongo punto y coma y le pongo i más más. Luego finalmente voy a ponerle acá el R, pero acá sí viene lo interesante. Voy a poner, por ejemplo, R, y como es un vector doble, vamos a poner punto y coma. Acá le vamos a poner un hecho BL. Y en un parámetro le vamos a poner digamos, el valor del bucle, en este caso 0, 1, 2, que me está recorriendo, y en otro le vamos a poner el campo que en algún momento lo hemos determinado en el arreglo que estamos llenando, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Y con esto vamos a imprimir el valor 1 por 1. Vamos a ver. Ahí está 1 y 2. Vamos haciéndolo un poco más interesante. Vamos a concatenar con espacios. Y uno más. Listo. Y por ejemplo vamos a copiar este de acá. Y lo pegamos. Y en lugar de ID de usuario le vamos a poner código. Y finalmente acá le vamos a poner el nombre completo, ¿no? Este de acá ya no es necesario. Y ponemos nombre completo, de acuerdo a la matriz o el arreglo que hemos creado al nueva variable, ¿no? Bueno, listo. Ejecutamos. Y como podemos ver, ahí está. Si queremos mejorarlo, lo podemos hacer. Simplemente ponemos acá datos del usuario. Y con eso tendríamos prácticamente toda la información que obtenimos a través de la nueva conexión MySQL. Y realmente este tipo de conexiones no es recién, pero sin embargo es bueno conocer cómo se usa para poder traer la información a través de la programación por capa, ¿no?
que es la capa de datos, la capa de negocio y la capa de presentación, ¿no? Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Si el video ha sido de su interés, por favor, me servirá mucho que lo compartan, se suscriban para poder seguir haciendo videos de interés. Si alguien tuviera alguna consulta, pueden escribirme